Hola, bienvenidos y bienvenidas al curso SP7179 Traductología, Teoría y Práctica. En este primer video vamos a definir los conceptos de traducción, traductología y vamos a referirnos brevemente a la historia de esta disciplina. Iniciamos con esta cita de Günter Grass que nos dice que la traducción es aquello que transforma todo de tal forma que nada cambia. De acuerdo con Munday, en el libro Introduction to Translation Studies del año 2016, el concepto de traducción se puede entender de tres formas diferentes. En primer lugar, como disciplina, como cuando decimos estudio traducción, como producto, como cuando decimos publicaron la traducción, o como proceso, como cuando decimos estoy traduciendo un párrafo. Traducir implica llevar un texto fuente escrito en una lengua fuente hacia un texto meta y escribirlo entonces en la lengua meta. Cuando hablamos de traducción nos estamos centrando en el ámbito de la escritura, mientras que si hablamos de interpretación estamos centrándonos en el ámbito de la oralidad. La traducción juega un papel crucial en la comunicación intercultural. Por ejemplo, para acceso a textos importantes con propósitos religiosos o académicos, como requisito en la legalización de transacciones, empresas, negocios, procesos aduaneros, para la ejecución de trámites judiciales cuando las partes hablan idiomas diferentes, en escenarios de plurilingüismo y para acceso de grupos hablantes de lenguas minoritarias al conocimiento. La traducción y la interpretación han tenido papeles centrales a lo largo de la historia. Destacan en este ámbito desde el siglo I a.C. los trabajos de Cicerón y Horacio. Por su parte, San Jerónimo es una de las figuras más relevantes del siglo IV después de Cristo por su traducción de la Biblia hebrea y griega al latín vulgar, es decir, el latín hablado. Esta traducción recibe el nombre de la Vulgata. Ya desde esa época se llevaba la discusión de si las traducciones debían ser palabra por palabra o sentido por sentido. En relación con la Vulgata hay una historia muy famosa. En el capítulo del Éxodo 34, 29, 35, Moisés cuando baja del Sinaí se caracteriza por tener Karán or Panaf. San Jerónimo tradujo esta frase del hebreo en latín como quod cornuta es facies sua, que su rostro estaba cornudo. Sobre esta traducción se tiene que, en primer lugar, en hebreo carán significa tanto rayo como cuerno. Por otra parte, los cuernos eran un simbolismo teológico de fuerza, poder y sabiduría, cuyo significado ha desaparecido con los años. No obstante, de esta anécdota sobrevive la escultura llamada Moisés de Miguel Ángel, que se encuentra en la iglesia de San Pietro in Vicoli, Roma, en la cual el Moisés aparece con sus cuernos en sentido literal y no en sentido metafórico. Más o menos hasta 1960 la traducción estuvo fuertemente ligada al aprendizaje de lengua y se empleaba como un tipo de práctica mientras los estudiantes aprendían a leer en la lengua original. Luego de la puesta en boga del método comunicativo, la traducción quedó más especializada a cursos universitarios. Posteriormente, las traducciones empezaron a ser foco de interés de la literatura comparada, así como de la lingüística contrastiva. Ya en 1962, Eugene Nida se refería al estudio de la traducción como una ciencia, y en 1972, Holmes se refiere por primera vez al término traductología o translation studies. Para Holmes, la traductología se divide en el estudio de las áreas puras y aplicadas. Las áreas puras involucran estructuración teórica para el análisis de traducciones. En cambio, las áreas aplicadas incluyen enseñanza de la traducción, ayudas como diccionarios y criticismo de traducciones, y también la evaluación tanto de aprendices como de textos publicados. Desde esa época, los estudios en traducción se han especializado considerablemente. Actualmente, hay gran cantidad de teorías en las que se enfatiza el uso de determinadas estrategias. Por ejemplo,
En Alemania existe la teoría de Reis y Vermeer, la teoría Scopus, centrada en los tipos de texto. En Canadá está la teoría de Venuti con la traducción orientada a aspectos culturales y en Australia y Reino Unido la gramática sistémica funcional de Halliday, que enfatiza el estudio del lenguaje como un acto de comunicación centrado en el contexto sociocultural, también ha sido aplicada a la traducción en diferentes teorías e investigaciones. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.